Esto nos lo enseñó mucho también los zapatistas. Los zapatistas construyeron sus movimientos con mucha autonomía frente al poder, decidiendo por sí mismos esa posibilidad de ser parte de las luchas y el camino a recorrer. Ustedes me paran si quieren interrumpir o preguntar algo, si me voy por cualquier camino. Ahí quiero detenerme un poco en la experiencia zapatista, tomando en cuenta también el tema territorial que hablábamos al comienzo. Y contarles una experiencia que viví. El levantamiento zapatista fue en enero del 94, ¿no? Entonces, yo viajé en febrero del 95, un año después. Y fui hasta un lugar, territorio que es Guadalupe Tepeyac, en la selva lacandona. Para llegar ahí había que pasar por 3 guardias del ejército, o sea, 3 retenes, ¿se entiende? Del ejército mexicano, y después 3 retenes de los zapatistas. Pasé los 3 retenes del ejército y me detuvieron en el primer retén zapatista y me dijeron, no puede pasar. Y yo no podía entender, digo, pero si yo hice todo el pedido para llegar, no les había llegado la orden de que podía pasar. Yo desesperada, pero no pude pasar, me tuve que volver para San Cristóbal y hasta para México, Distrito Federal, a renovar la visa, y después volví, porque la esperanza es fuerte, ¿no? Sí. Y cuando vuelvo, y ya logro llegar, y hablé con los compañeros bastante esos días, y después me vuelvo. Cuando estoy regresando hacia San Cristóbal de las Casas, me cruzo con el ejército, pero no sabía nada. Ahora, en Guadalupe Tepeyac, cuando me cuentan, o sea, lo primero que se veía era un gran hospital con un mural enorme que decía Hospital General Emiliano Zapata Ernesto Che Guevara. Y entonces me cuentan que ese hospital lo había donado el presidente mexicano Salinas de Gortari en diciembre de 1993. Piensen, en enero del 94 fue el levantamiento. En diciembre llegó Salinas y le donó y se fueron, la gente aplaudió y se fueron muy contentos del gobierno y los militares que lo acompañaban, pensando este pueblo está muy tranquilo. El pueblo ya había decidido el levantamiento, porque en los pueblos zapatistas se votó el levantamiento comunidad por comunidad durante mucho tiempo. Y le hicieron todo ese teatro fantástico para que se fueran tranquilos. Y entonces, apenas se fueron y fue el levantamiento, le pusieron ellos Hospital General Emiliano Zapata Ernesto Che Guevara. Obvio que no era el nombre que le había puesto Salinas. Entonces, después de eso, yo les decía, yo me vuelvo y me cruzo con el ejército. Cuando llego a San Cristóbal de las Casas, me dicen los compañeros ahí, ¿sabes lo que pasó en Guadalupe? ¿No? Yo estuve con ellos, estaba todo tranquilo. No, entró el ejército, entró allá. Imagínense la impresión, ¿no? Uno se acaba de salir, ¿qué pasó? No, nada, no había nadie. ¿Cómo no había nadie? Si yo acababa de salir de ahí y había hablado con toda la comunidad. No, no había nadie. Solo un perrito, ¿se sabía? Zapatista, y una anciana que también se sospechaba que era informante zapatista, y el resto se había ido en horas, en menos de 3 horas. Tiempo después me enteré que el pueblo, cuando se entera que estaba avanzando el ejército, votó irse del lugar y se fue por los caminos que solo ellos conocen, y caminó mucho tiempo y después fundó otro pueblo que se llama La Realidad. Es decir, ellos pudieron fundar la realidad en otro territorio.
Pero ¿qué quiero decir con esto? Territorio liberado, ¿qué era para ellos? Era territorio liberado cuando estaba Salinas de Gortari entregándoles la escuela y ellos ya su cabeza estaba en un proceso de levantamiento y de emancipación. No podían dominarlos ni siquiera con ese regalo del hospital. Después fue territorio liberado cuando ejercieron el gobierno en el momento que yo estaba, que era cuando pudimos dialogar, y organizaron su vida de manera comunitaria, de acuerdo a sus propias leyes y a sus propios criterios de buen gobierno. Y era también territorio liberado cuando se fueron del lugar para no darles la posibilidad de que los asesinen, pero se fueron de manera organizada. Es decir, el territorio estaba en ese pueblo, no era solo un pedazo de tierra. El territorio, a mi entender, era esa conciencia liberada, organizada de esa comunidad que podía estar en esas distintas situaciones, tan distintas cada una, y sin embargo ellos y ellas sabían cuáles eran sus objetivos y cuál era su manera de estar en ese mundo, ¿no? Pienso y vuelvo a Palestina, territorio liberado aún en los lugares tremendos de vida que pude visitar, y sin embargo la dignidad hecha vida cotidiana. Eso también es territorio liberado, aunque estemos como pueblos aplastados por un Estado racista y colonial y luchando contra ese Estado. Pero la organización del pueblo me parece que también hay que tomarla como conciencia organizada y como territorio. Y en esos procesos, quiero decir una cosa más sobre esto antes de pasar a otro tema. En el año 1992 se cumplieron 5 siglos de resistencia a la colonización, a la conquista y colonización de América Latina, 1992. Los pueblos indígenas originarios del continente se reunieron y tomaron una resolución que ya nunca más, que ya habían sufrido 5 siglos de opresión, de colonización, y que habían resistido y que era momento de pasar a otro tipo de ofensiva. Y estos pueblos, además de hablar, hacen. Por eso me parece importante tomar esa fecha, porque ya 1993 es el levantamiento zapatista, ¿no? Y 1993 es la fundación del COPIN, dirigido por Berta Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Y en esos años, entre el 93 y el 2001, o el 2000, o sea, a finales del siglo XX, tenemos levantamientos en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en distintos pueblos, Venezuela. Es decir, no era solo decir que empezaba otra etapa, era construir esa otra etapa, colectivamente, organizadamente, con unas formas de lucha que en estos días se vuelven a repetir. Hoy en Ecuador, estaba escuchando ayer a la noche los relatos del paro y las formas de lucha que asumen, los pueblos indígenas organizados por la CONAIE entrando a la ciudad del Ecuador. Esa es una forma de lucha histórica, ¿no? Y la población de la ciudad, el movimiento popular urbano, preparando las condiciones para que entren. Habilitando a los estudiantes, las universidades, peleando para que las universidades se abran y puedan descansar los compañeros que vienen de las comunidades indígenas, las mujeres, las feministas, organizando los lugares de acopio de alimentos, organizando lugares para sanar a los heridos, las heridas, y colocándose en lugares de primera línea, como le llamamos, que fue un concepto que se desarrolló en este siglo XXI, en las rebeliones, donde en Colombia, en Chile, en Ecuador, una de las formas de lucha organizada, sobre todo de los y las jóvenes, es la primera línea, los que ponen el cuerpo frente directamente a los militares o a las fuerzas represivas. Pero esa primera línea no es la única, después hay una segunda, una tercera y una cuarta, donde se pueden recuperar si son heridos y no tienen que ir a los hospitales, donde pueden ir a comer, donde pueden ir a descansar.
Es decir, una primera línea que pone una forma más firme y más directa de confrontación con las fuerzas represivas, pero que saben que tienen otras líneas que los resguardan, ¿no? Y entre esas líneas están las líneas de las feministas, de las madres de la primera línea, que han salido a acompañar a sus hijos e hijas.